rápido, va a ser a lo mejor unos 40, una hora más o menos. Y ya después les voy a decir cómo va a ser la onda de la entrega de su ensayo, que van a ser de los diferentes arbolitos con los félidos y con los diferentes métodos que hemos visto a lo largo de las clases, ¿vale? Bueno, prácticamente la argumentación de Hennigan o Hennigiana, que también se le conoce, es un método fundamental, un método básico, importante en la escuela de la sistemática clarista o sistemática filogenética, y se basa principalmente en el principio de la parsimonia, que ya también lo vimos en la clase pasada, de algunos métodos que se utilizan dentro de la filogenia, dentro de la escuela filogenética, y que pues tiene que ver al final con esta argumentación de Hennig o Hennigiana. Entonces, el principio de parsimonia es lo más simple, lo más sencillo. Acuérdense que dentro de la sistemática filogenética lo que se pretende es buscar la menor cantidad de grupos monofiléticos, es decir, la menor cantidad de sinapomorfías. ¿Por qué? Porque eso nos implica menos pasos evolutivos. Entonces, entre menos pasos evolutivos, pues entonces estamos ahí aplicando ya el principio de parsimonia, es decir, somos más parsimoniosos, lo más sencillo, lo más simple. Entonces, esta argumentación hennigiana es el primer método filogenético. Fue implementado por Hennig en 1966. Y bueno, prácticamente este método que nos da Hennig, perdón, está considerando toda la información que nos está dando los caracteres. Es decir, toda esa información que nosotros obtenemos de nuestros organismos, de los grupos taxonómicos que estamos evaluando, va a considerarlas. ¿Y por qué las va a considerar? Porque, bueno, al final de cuentas, nosotros lo que estamos buscando de esos caracteres, y ustedes ya lo saben, son los caracteres homólogos, las homologías. ¿Por qué? Porque sabemos que las homologías vienen de los caracteres heredados y por lo tanto vienen en relación del ancestro-descendencia. Sabemos que los caracteres análogos no nos sirven porque no hay esa relación ancestro-descendencia, es decir, caracteres adquiridos que el medio ambiente está forjando, que sabemos también que está metido aquí lo que es la plasticidad fenotípica, las normas de reacción, que eso también nosotros lo estuvimos viendo en las clases anteriores, que ya lo saben. Y bueno, entonces considera todos esos caracteres, toda esa información de esos caracteres que son, homólogos. Acuérdense que les dije que tacharan así en grandote las analogías porque no nos sirven a la hora de estar trabajando esta argumentación hennigiana. No nos sirven porque no nos dan la relación ancestro-descendencia. Pero los caracteres análogos sí nos pueden ayudar a la hora de reconstruir la historia evolutiva en que posiblemente hubo o estuvo ocurriendo convergencia evolutiva. Entonces, no es que no los tomemos en cuenta, simplemente que no los utilizamos porque no nos sirven a la hora de aplicar este método de argumentación hennigiana, porque lo que se busca es ancestro-descendencia. Si no nos da eso, no tienen un ancestro en común, no nos funciona. Por eso las analogías se tachan, no nos sirven a la hora de la argumentación hennigiana, pero sí nos pueden ayudar a tener una historia más completa de nuestro grupo taxonómico. Entonces, por eso ocupamos o implementamos esa información de los caracteres, pues toda la utilizamos, ¿no? ¿Cuál es el otro paso que este método filogenético considera? Pues prácticamente lo que hace este método, esta argumentación hennigiana, es construir subcladogramas, es decir, basándonos en las sinapomorfías, que son grupos monofiléticos, nosotros podemos ir creando estos pequeños subcladogramas a partir de nuestra matriz de caracteres. Nosotros podemos ir identificando estos pequeños subcladogramas de cada uno de nuestros caracteres, de cada uno de nuestros taxas, para después, a partir de estos subcladogramas, pues entonces con ellos podamos generar un cladograma mucho más grande, un cladograma mayor. Entonces, lo que se basa en la construcción de estos subcladogramas
es prácticamente que sea lo más parsimonioso posible. Es decir, menor pasos evolutivos, lo más simple, lo más sencillo. Y bueno, hay 3 reglas fundamentales en esta argumentación hegeliana, en este método fundamental. Y bueno, esas reglas de la argumentación hegeliana pues tiene que ver con esto, ¿no? Regla de agrupamiento. Como ya lo mencioné al principio, solo las sinapomorfías nos van a ayudar a hacer estas relaciones filogenéticas. ¿Por qué? Porque van a proporcionar toda la evidencia de esas relaciones de un ancestro en común, ancestro-descendencia, que es lo que buscamos. Entonces, la sinapomorfía son las únicas que nos van a dar esa evidencia. Por eso, cuando hablábamos de sinapomorfía, pues era prácticamente, bueno, no similar, igual a lo que es un grupo monofilético, ¿no? Buscamos eso, porque esos son relaciones directas, ancestro en común, relaciones ancestro-descendencia. Entonces, solo las sinapomorfías, pues lo tienen que tener claro, las sinapomorfías. También existe la regla de exclusión o inclusión, que prácticamente es que la información de 2 caracteres que nosotros estemos observando, de 2 caracteres diferentes, pueden combinarse en una sola hipótesis filogenética. Es decir, que podemos tener 2 caracteres totalmente diferentes, pero que nos pueden estar dando señal de la misma historia o de la misma hipótesis filogenética. Entonces, si esto es posible, si esto es cierto, podemos entonces incluirlos, ¿no? Hacer una inclusión de estos caracteres en estos grupos sinapomórficos, en estos subclados basándonos en las sinapomorfías. Entonces, podemos tener 2 o 3 caracteres, 4 caracteres que nos van a estar dando señales de la misma historia filogenética y entonces podemos incluirlos, podemos combinarlos. Pero también existe esta regla de exclusión, es decir, aquellos caracteres que no nos estén dando esa información en un grupo de caracteres, pues entonces los sacamos porque no nos sirve y entonces podemos generar otro subcladograma que podría estar relacionado con otros caracteres y por lo tanto podemos incluirlos. Si no, pues se queda solito y entonces estaremos hablando que si es un carácter único de ese taxón, porque ya no se pudo relacionar en otros subcladogramas pequeños, pues entonces estamos hablando de una autapomorfía, ¿no? Un carácter exclusivo de ese taxón. Y la regla de homoplasia, que es prácticamente nunca, nunca, nunca vamos a asumir que hay convergencia evolutiva, que hay paralelismos, que hay caracteres análogos, nunca, nunca la convergencia, porque al final de cuentas la homoplasia es totalmente contrario, es decir, los caracteres análogos, contrario a los caracteres homólogos. Como ya lo decía al principio, los caracteres homólogos son los que nos van a dar esas relaciones ancestro en común. Las homologías, los caracteres análogos, las convergencias, los paralelismos, no nos van a ayudar para que nosotros podamos realizar esas relaciones ancestro-descendencia. Entonces, nunca, nunca vamos a asumir a la hora de estar trabajando con la argumentación hegeliana que exista convergencia. Nunca podemos asumir eso. A lo mejor lo vemos y estamos observándolo y digo, no, es que esto es una convergencia y mejor nunca asumir eso. Primero asumir todas las sinapomorfías, hacer estos subcladogramas basándonos en esas sinapomorfías, en esos grupos monofiléticos, porque nos están dando esa relación ancestro en común. Segundo, ver qué caracteres están en estos subcladogramas teniendo la misma hipótesis filogenética, por lo tanto lo estamos incluyendo, hay una inclusión. Y excluimos aquellos caracteres que en ese subcladograma no nos están dando esa información y entonces podemos generar otros subcladogramas. Y entonces, con esto, con las sinapomorfías, vamos a determinar nuestras relaciones y por lo tanto la homoplasia no la vamos a tocar. No vamos a asumir nunca convergencia evolutiva.
ni paralelismos, nunca, nunca. A lo mejor esto parece como de what, ¿no? Así de ¿qué me estás hablando? Muchos de los términos que nosotros estamos empleando ya aquí, ustedes ya los deberían de conocer, porque ya los estuvimos trabajando, ya los estuvimos viendo en las diferentes clases, ¿no? Ya saben qué son las sinapomorfías, ya saben qué son los grupos, los caracteres homólogos, que saben qué son los grupos análogos, ya saben ustedes qué es la homoplasia o parte de lo que es la convergencia evolutiva. Entonces, pues al final de cuentas, no es tanto de what, ¿no? Entonces, lo único importante que se debe de tener claro son estas tres reglas: sinapomorfías, tenemos que buscar grupos monofiléticos, es decir, sinapomorfías, caracteres que cuenten la misma historia, podemos incluirlos, caracteres que no cuenten la misma historia, pues los excluimos en otro subcladograma, y nunca, nunca asumir convergencia evolutiva o paralelismo. Entonces, pues vamos a realizar, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestra matriz de caracteres. En esta matriz de caracteres tenemos las diferentes especies, la especie A, la especie B, la especie C, la especie D y la especie E. Nos dice que hay una raíz. La raíz nosotros sabemos, porque ya lo vimos a la hora de estar viendo los caracteres y el grupo externo, que la raíz nos está mencionando que es el grupo externo, ¿no? Y al final de cuentas, pues nos dice que no tiene presencia de todos los caracteres, pero algunos tampoco. Entonces, tenemos nuestra matriz. Tenemos nuestro carácter 1, nuestro carácter 2, nuestro carácter 3, nuestro carácter 4, 5 y 6. ¿Qué es lo que se hace? Siguiendo estas tres reglas importantísimas de la argumentación hegeliana. Pues bueno, en estas reglas de la argumentación hegeliana, uno, buscar grupos monofiléticos, sinapomorfías, es decir, ver qué caracteres están compartiendo nuestras especies, y con eso buscar esas sinapomorfías y buscar la inclusión, qué caracteres tienen esa misma información de esa hipótesis filogenética, para poder empezar a construir esos subcladogramas. Y nunca más, nunca utilizar convergencia, nunca asumir convergencia evolutiva, nunca asumir paralelismos. Entonces tengo mi matriz, ¿y qué es lo que veo en mi matriz? Mi especie A y mi especie B, ¿qué carácter están compartiendo? Pues mi carácter 1. Entonces, si esto es así, el carácter 1 nos permite considerar al taxón A y B como un grupo monofilético, una sinapomorfía. A y B, estamos realizando los subcladogramas de nuestra matriz, A y B, la especie A y B, el carácter 1, estamos empezando por el carácter 1, me dice que está presente tanto en A y B, por lo tanto estos dos, la especie A y B, están relacionados con un ancestro en común, porque tienen el mismo carácter, y nos está ayudando y nos permite considerar a estos dos taxones como un grupo monofilético. Ninguno de los demás lo tiene, solamente A y B, ¿no? Ahora vamos con el carácter 2. El carácter 2, ¿quién lo tiene presente? Lo tiene presente la especie C, la especie D y la especie E. Entonces, pues vamos a realizar, a buscar esos grupos monofiléticos, esa sinapomorfía. Entonces, el carácter 2 nos está permitiendo considerar a los taxones o las especies C, D y E como un grupo monofilético, y entonces hacemos un pequeño subcladograma donde C, D y E se están agrupando en este grupo sinapomórfico, en este grupo monofilético, por el carácter 2. Entonces el carácter 2 me agrupa a la especie C, D y E. Entonces ya tenemos otro pequeño subcladograma de nuestro carácter 2.
Vamos a ver qué ocurre con mi carácter 3. Mi carácter 3 solamente presenta la especie C. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues eso nos está diciendo que es una autapomorfía y es un carácter exclusivo de mi taxón C. Entonces C se queda solito, este es mi subcladograma, donde solamente está presente el carácter 3 en mi especie C. Es decir, es una autapomorfía. ¿Qué ocurre con mi taxón 4? Pues bueno, vamos a hacerlo. Y el taxón 4 igual nos está diciendo que las especies de I y E solamente se están agrupando, solamente están presentes, perdón, esos caracteres en estas especies, la de I en el carácter 4. Entonces, pues vamos a considerarlo como un grupo monofilético y hacemos nuestro pequeño subcladograma. Es decir, el carácter 4 me está generando un grupo monofilético de la especie D y la especie E. Ahora vamos con el carácter 5. El 5, pues bueno, vemos que nada más está presente en la especie A y en la especie B, A y B. Entonces tenemos un carácter que nos está formando ese grupo monofilético con este carácter A y B. Ahora vamos con el carácter 6. Pues prácticamente el carácter 6 nos dice que el taxón B y C nos está formando un grupo monofilético por el carácter 6, porque está presente solamente en B y en C. Entonces, pues aquí lo tenemos, ¿no? B y C. Ya tenemos nuestros distintos subcladogramas. Nos basamos en esas 3 reglas importantísimas. La primera regla, buscar grupos monofiléticos, grupos, es decir, sinapomorfías, buscamos las sinapomorfías, basándonos en la presencia de los caracteres, ¿no? A con B, C, D, Y, etcétera. Todo lo que hicimos anteriormente. Tenemos todos estos subcladogramas. También nos decía la regla que podíamos incluir caracteres, si eran más de dos, más de 3, en esa misma hipótesis filogenética de ese subcladograma. Entonces, por eso incluimos, aquí lo vemos, C, D y E, estamos incluyendo. Estamos incluyendo estos 3 porque este carácter al final nos va a estar dando esa información en las especies. Entonces, ahora vemos también en la regla de inclusión que A y B por el carácter 1 también está agrupándose A y B por el carácter 5, estos grupos monofiléticos. Entonces aquí ya nos está dando una idea de qué podemos ir combinando de caracteres, incluyendo los caracteres. Vemos que B y C están con el carácter 6, pero también B con el 5 y B con el 1. Entonces aquí es donde vamos a empezar a incluir y excluir caracteres. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Empezamos a graficar nuestra matriz de carácter, nuestra hipótesis filogenética, nuestro cladograma. Acuérdense que siempre tenemos que estar bajo el principio de parsimonia, lo más simple, lo más sencillo, ¿vale? Entonces, pues voy a empezar con mi especie A y B. Sé que A y B están fuertemente relacionadas, están formando los grupos, 2 grupos monofiléticos al menos, con estas hipótesis filogenéticas. Entonces, pues pongo A y B juntas. ¿Qué caracteres son los que me están ayudando a agrupar en un grupo monofilético a la especie A y B? Pues en principio, el carácter 1, ¿no? Aquí lo vemos. Pero también existe el carácter 5 que me está ayudando a agruparlo. Entonces, el 1 y el 5 me están agrupando en un grupo monofilético, en una sinapomorfía, mi especie A y mi especie B. Luego busco qué otro grupo monofilético me está ayudando a relacionar mis especies. A y B ya lo tenemos, ¿no? Ya estos subcladogramas ya los juntamos en este. Ya los incluimos. 2 caracteres que estamos incluyendo.
Los demás no los podemos incluir porque no nos dan relación en esta pequeño subcladograma de esa hipótesis filogenética, por eso excluimos. Entonces vemos que D y E es otro grupo monofilético marcadito, ¿no? Porque B y C pues, sabemos que está combinado con B, que ya tenemos aquí su grupo monofilético, este subcladograma. D y E sabemos que están juntos también en el carácter 2, junto con C, pero C tiene una topomorfía. Entonces hay que buscar lo más simple, lo parsimonioso, lo más sencillo. Pues lo más sencillo es D y E solitas y un carácter 4. Porque si yo empiezo a rebuscar, no es que también C y luego metemos C con 3 y aquí metemos el 3 y luego es más complicado, muchos más pasos. Entonces, vámonos a lo simple, lo más sencillo. D y E, nuestro carácter 4. Entonces, la especie D y la especie E se están agrupando en este grupo monofilético por el carácter 4. Y entonces, ¿qué queda? Pues C, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con C. Pues al menos C sabemos que tiene una autapomorfía, que es el carácter 3. Pero también sabemos que C está agrupándose con B en el carácter 6 y con D y E en el carácter 2. Entonces hay que buscarlo más parsimonioso. Si yo ya estoy viendo esta relación de la especie C, D y E, C, D y E en este subcladograma, pues no me voy a poner ahorita a buscar si hay una relación con B. ¿Por qué? Porque serían mucho más pasos involucrar a B con C. Si yo buscara esa relación, pues entonces me complicaría más. Lo más sencillo, lo más parsimonioso es ver esta relación C de Y. C de Y, que ya la tenemos, ¿no? La especie, este sería otro grupo monofilético, una sinapomorfía. El grupo monofilético de la especie C, de la especie D y de la especie E. Y sabemos que está agrupando a C, D y E, pues el carácter 2. Entonces, pues ponemos en este contexto, en nuestro cladograma, pues nuestro carácter 2. Entonces aquí ya se va resolviendo. Ya sabemos que la especie A y B están formando ese grupo monofilético por el carácter 1 y el carácter 5. Ya lo vimos. Ya vimos que por parsimonia la especie D y E están agrupadas en esta sinapomorfía por el carácter 4. Aquí lo vemos. Y vemos que lo más parsimonioso, como se ve en este subcladograma, es que C y D estén juntas. C y D están juntas por el carácter 2. Entonces, vamos ya resolviendo. Tenemos el carácter 1, el carácter 2, 4 y el 5. Nos faltaría el carácter 3 y el carácter 6. Si nosotros sabemos que el carácter 3 es una autapomorfía, pues bueno, lo ponemos como una autapomorfía, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el carácter 6? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrían decir del carácter 6? ¿Dónde pondrían, dónde ustedes ubicarían ese carácter 6? ¿Qué sería lo más parsimonioso del carácter 6? ¿Nadie? ¿Todos calladitos? Ya se fueron a dormir, yo creo. No sé. No sabe, perfecto. Ahorita lo vamos a resolver, ahorita lo hacemos. Vamos a regresar a hacer todo otra vez, pero bueno. El carácter 6. Si yo lo pusiera el carácter 6 hasta acá abajo, en esta parte de la raíz, ¿por qué? Porque me está incluyendo B y C. Pero entonces, si yo lo pongo hasta acá abajo, ¿qué ocurriría? Que tendría que pasar un evento donde ese carácter 6 se perdió en A, que apareció en B, que tuvo que haber estado en C y que tuvo que haber desaparecido en D y en E. Si eso hubiera sido así, pues entonces estaríamos contando al menos 4 o 5 pasos en ese proceso evolutivo. Acuérdense la parsimonia, lo más sencillo, lo más simple. Entonces, pues no me convendría. Si yo pongo al carácter B, al carácter 6 en B, pues entonces tuvo que haber ocurrido que tuvo que haber desaparecido, volver a aparecer, desaparecer,
y volver a aparecer. Entonces estamos metiéndole más pasos evolutivos. Entonces hay que buscar lo más sencillo, lo más parsimonioso. ¿Qué es lo más parsimonioso? Pues aquí es donde entran esos caracteres análogos. Lo más parsimonioso es decir que ese carácter 6 pues es una convergencia evolutiva. Tenemos una menor cantidad de pasos. Si yo digo que es una convergencia evolutiva, tengo 2 pasos de querer agrupar a B y C forzosamente, lo cual me llevaría de 5 a 6 pasos y por lo tanto ya no es parsimonioso. Esto que estamos viendo aquí, este cladograma, es una hipótesis filogenética mía. Si ustedes lo hacen independientemente, a lo mejor encuentran otro árbol filogenético, otra hipótesis filogenética con menos cantidad de pasos. Entonces, la idea de la argumentación genegiana no es que solo se va a crear un árbol filogenético, una hipótesis filogenética. La idea de la argumentación genegiana es que se puedan generar un montón de hipótesis filogenéticas y aquella que sea más parsimoniosa, lo más sencillo, es la más adecuada. Ya que tengamos ahora sí la más adecuada, pues ahora toca hacer la otra chamba, ¿no? De apoyar esa hipótesis filogenética. ¿Y cómo la apoyamos? Pues con evidencia. ¿Y cómo hacemos esa evidencia? Pues yéndonos a trabajar al campo, sacar los organismos, hacer de los caracteres, ver cómo agrupar otros organismos parecidos, etcétera, y dar evidencias de esa hipótesis filogenética. Si las evidencias tanto de caracteres morfológicos, ecológicos, moleculares, etcétera, nos siguen dando un planteamiento muy similar a esa hipótesis que nosotros consideramos la más parsimoniosa, pues entonces le estamos dando peso y evidencia fuerte a que así fueron las relaciones evolutivas, o al menos las hipótesis evolutivas que estamos planteando. Entonces, si esto ya lo hicimos, estamos del otro lado. Es importante. Entonces, repito el procedimiento para que quede más claro, porque esto ahorita van a hacer ustedes un ejercicio. Sí, no, ya le entendieron, todo perfecto. ¿Ya están listos para el examen? No. 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 Perfecto, es que esa es la idea, no se queden con las dudas. Por eso les digo que esto es como de un 40 minutos exagerado, porque es un método rápido, pero hay que entenderle perfectamente bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primerito, hacer nuestra matriz de caracteres y estados del carácter. Entonces, vamos a poner nuestras especies, en este caso A, B, C y D. No nos interesa ver qué caracteres son, si tienen ojos o si tienen cabello, etc. Simplemente nos está dando información de que son 6 caracteres. ¿Cuáles? Quién sabe, pero son 6 caracteres y nos está dando estas especies que no sabemos, pero son 6 especies en el ejemplo, ¿no? Buscar siempre los grupos sinapomórficos, y eso es muy sencillo en este método de argumentación genegiana. ¿Por qué es muy sencillo? Porque nada más vamos a ir repasando cada uno de los caracteres que estén presentes en nuestras especies. Acuérdense que 0 no está presente, 1 están presentes. Entonces es muy fácil sacar los grupos monofiléticos, las sinapomorfías. Si están presentes, pues asumimos o se asume en esa argumentación genegiana que es un grupo monofilético. Este es otro grupo monofilético en el carácter 2, en el carácter 1, 4, todos los que estén presentes en cada uno de mis caracteres, yo asumo a priori que son grupos monofiléticos. Entonces aquí hay una ventaja, porque yo, si aunque no supiera que es una sinapomorfía, por simple lógica, pues yo ya los agrupo porque están presentes, ¿no? Carácter 1 está presente en A y B, pues yo ya los agrupo A y B por el carácter 1. El carácter 2 está presente en C, D y E, pues yo ya los agrupo porque están en el carácter 2. Entonces, por lógica lo hago. Aquí la cuestión es que estamos asumiendo la agrupación como grupos monofiléticos como sinapomorfias, porque al final de cuentas, pues tiene sentido, ¿no? ¿Cómo tiene sentido? Pues porque al final vamos sacando este tipo de subcladogramas. Entonces, esta parte es muy sencilla, ¿no? Su matriz de caracteres, sus especies, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con los félidos? Pues poner sus diferentes especies de félidos,
meter caracteres, al menos 5 caracteres que ustedes ya que hayan leído, ya que están ustedes trabajando, ya que hicieron con los félidos, de que son caracteres homólogos y que les van a servir, pues nada más poner ceros y unos, presentes y ausentes. Entonces, pues van a tener aquí sus 6 caracteres, que si las manchas, que si el tipo de hábitat, que si no sé, algunos caracteres morfológicos, etcétera, ¿no? Algo que etológicos incluso a lo mejor les puede servir, no lo sé. Ustedes tendrán que leer un poquito de los félidos, ¿no? Y bueno, ya ustedes ya saben, porque ya vieron caracteres, ya saben distinguir qué caracteres les van a funcionar, cuáles les podrían dar esas hipótesis filogenéticas, cuáles son caracteres que no les van a funcionar porque son adquiridos, no son heredados, es decir, no son homólogos y no son análogos, etc. Entonces, pues prácticamente lo que van a poner, sus especies de félidos, sus caracteres, y van a rellenar ceros y unos. Pueden buscar ustedes un grupo externo, claro que lo pueden poner. Acuérdense la definición del grupo externo y el grupo interno, los caracteres que deben estar compartidos, al menos en algunos grupos del grupo interno con el grupo externo, y también lo pueden poner para que vayan polarizando sus caracteres, ¿no? Y cómo los van polarizando, pues ustedes ya saben. Caracteres pleisomórficos, es decir, que las especies que ustedes utilicen como grupo externo van a tener sus caracteres pleisomórficos, los más ancestrales, para que se pueda polarizar, ¿no? O pueden dejarlo así como raíz con ceros, no pasa nada, y asumimos esa hipótesis enraizada, pero sin un grupo externo que nos esté polarizando. Eso también es válido, es una hipótesis. Pero bueno, hay que discutir por qué no se mete el grupo externo, por qué la raíz, ¿no? Entonces, el primer paso es facilísimo, hacer su matriz de caracteres, como tal cual hicimos también con, con la escuela fenética, es decir, cuando hicimos el fenograma, igual, tal cual se puede hacer la matriz, y entonces ahora sí, asumo que mi carácter 1 solamente está en la especie A y B, es un grupo monofilético, y hago mis pequeños subcladogramas. Este es mi subcladograma, A y B está unido por el carácter 1. El 2, pues ya sabemos que por el carácter, el 2 está uniendo las especies C, D y E, un grupo monofilético. Yo ya estoy asumiendo que son grupos monofiléticos. A lo mejor cuando les digo que tienen que buscar sinapomorfías, a lo mejor se confunden, pero ¿cómo busco las sinapomorfías en esa matriz, no? Sencillo, los que están agrupándose por caracteres asumimos que son grupos monofiléticos, se acabó la historia, ¿no? El C nada más está presente, es una autapomorfía, pero de aún así hacemos su pequeña cladograma para saber qué es lo que está ocurriendo. Y así lo hacemos para todos prácticamente. Estos pequeños subcladogramas por carácter. Carácter 1 me está agrupando a la especie D, carácter 2, C y D, E, carácter 3 está solito con la especie C, DY con especie DY con el carácter 4 porque está presente, el carácter 5 con A y B porque está presente solo en A y B, y carácter 6 está presente en B y C, nada más. Lo divertido de este método, pues viene en este momento, ¿no? Armar nuestro cladograma, nuestra hipótesis filogenética en base a estos subcladogramas. Entonces, buscar lo más parsimonioso, lo más sencillo. Si nosotros vemos estos subcladogramas que hicimos, ¿qué es lo más sencillo? ¿Qué es lo más parsimonioso? Pues ya vemos que A y B, la especie A y B, pues está junta con el carácter 1, pero se repite que la especie A y B también está junta con juntas con el carácter 5. Entonces, pues yo voy a asumir que estos dos subcladogramas, el subcladograma B y el subcladograma F, me están contando la misma historia filogenética. Los dos especies vienen de un ancestro en común, un grupo monofilético, una sinapomorfía. Entonces, eso es lo más simple, es lo que me está dando información, lo más sencillo. Pues entonces, pues la grafico, ¿no? Le doy el sentido. A y B, en mi cladograma, me está uniendo a este grupo monoflético el carácter 1 y 5, que están presentes nada más
en esas especies, ¿no? Aquí lo vemos en nuestra matriz de caracteres. Carácter 1 lo tiene A y B, carácter 5 A y B, nada más, no hay más. Entonces, pues, asumo y pongo que mi grupo monofilético que está dándome la especie A y B está dada por el carácter 1 y 5. Es lo más simple, lo más sencillo. De todo esto es lo más sencillo, lo más simple que yo puedo ver. Porque se me repite, ¿no? Está repitiendo. Entonces, si se está repitiendo esta hipótesis filogenética, pues es lo más sencillo, pues esa la pongo. Después checo de todos mis subcladogramas, ya hay el subcladograma B y F, ya no me interesa, ya lo tengo aquí. Checo, por ejemplo, C y D y E, que están por el carácter 2. Entonces C y D están juntitos junto con C. C está solito, pero resulta que D y E se me repite, que está junto, se me repite en el sentido de que yo lo veo ya agrupado en mi cladograma C. Veo que en mi cladograma C está unido el carácter 2 a la especie C, la especie D y la especie E. Entonces, en mi cladograma E veo que eso sigue pasando, sigue ocurriendo. No está C, pero sigue ocurriendo que estén juntos D y E. Entonces, lo más simple, lo más parsimonioso es que D y E sí estén juntos en este grupo monofilético. Entonces, pues lo grafico y me doy cuenta que D y E están por ese carácter 2 y el carácter 4, ¿no? Entonces, pues asumo el carácter 4 que me está agrupando a D y E, porque C también está agrupado por el carácter 2. Entonces ya tengo A, B, D y E. ¿Dónde pongo C? ¿Cómo juego con C? Bueno, lo más simple, lo más parsimonioso, si ya me está diciendo el cladograma C, que está unido con la especie C con D y E, entonces, ¿qué es más simple? Pues agruparla con esa, basándonos en este cladograma, el cladograma C, ¿no? Porque me va a ser más conflictivo agrupar C con B. Es muy complicado. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo meto? Pongo el carácter 6 hasta abajo, hasta la raíz. Entonces tendría que ir perdiendo a lo largo de mi historia evolutiva, de mi hipótesis filogenética. Entonces, lo más parsimonioso es mi cladograma, mi subcladograma C, es decir, donde está unida C con D y E, con un carácter que es el 2. Entonces, es lo más parsimonioso, lo más sencillo. Estoy agrupando C, D y E por ese carácter 2, porque este subcladograma, si me lo dice, el subcladograma C, y ya resolví también D y E que están juntitos por ese carácter 4. Entonces ya tengo el carácter 1, 5, 4 y 2. Voy a buscar el carácter 3. Pues el carácter 3 es una autapomorfía, es exclusivo del taxón C. Entonces no hay problema, pongo como una autapomorfía. Aquí la cuestión siempre ha sido el carácter 6, porque me da muchos más pasos evolutivos, muchos más pasos para poder entender esa historia evolutiva. Si yo el 6 quiero juntar a fuerzas porque están juntitos B y C, en mi cladograma que estoy haciendo, pues si pongo juntos B y C me va a ser más difícil, más complicado, va a ser menos parsimonioso explicarlo. Y acuérdate que una forma de hacerlo es lo mejor posible explicativo, pero que sea lo más sencillo. Entonces, pues no tiene caso empezar a jugar con mi carácter 6 si me está dando más cantidad de pasos. Entonces, mi hipótesis filogenética yo la voy a meter como una convergencia evolutiva o un paralelismo. Esta es una hipótesis que estoy generando. A lo mejor ustedes dicen, no, profe, yo creo que puedo juntar B y C en el carácter 6 y luego el 5 con AB y porque están juntitos y me dan no tantos pasos, no me dan 3, 6, 7 pasos, me dan 5 pasos. Entonces es más parsimonioso. Si me da más pasos, no es parsimonioso. No nos sirve esa hipótesis porque estás generando muchos pasos para poder obligar o hacer encajar todos los caracteres sin pensar en las homoplasias, ¿no? Entonces, por eso les decía, al final de cuentas, la homoplasia nos ayuda muchísimo para poder entender esa historia evolutiva. Ya logramos hacer con caracteres homólogos, con sinapomorfías, nuestro cladograma, pero el carácter 6 me da muchísimos pasos, no es parsimonioso, entonces lo meto como una convergencia evolutiva o un paralelismo. Entonces, con esto lo resuelvo y tengo 7 pasos.
Si yo hubiera obligado, hubiera tratado de obligar que B y C estuvieran dentro de mi cladograma unidos, a lo mejor me costaría mucho más pasos lograrlo. ¿Sí queda claro esta partecita? Sí, ¿Ya queda mejor explicado? Ya mejor. sí, ya mejor. Pequeño rompecabezas, ¿no? Veámoslo así. Vamos a ir basándonos en esa regla de inclusión y exclusión, pues vamos a ir incluyendo los que tengan historias evolutivas similares. Entonces, pues no, o sea, realmente la argumentación genegiana es sencilla. Digo, en matrices pequeñas, después haremos matrices más grandes, ¿no? Pero bueno, el principio es el mismo. Grupos monofiléticos, asumirlos por caracteres, ¿no? Si están presentes, asumir de una vez que son grupos monofiléticos y hacemos nuestros subcladogramas. La cuestión es ir viendo qué es más parsimonioso y es como, literal, es como ¿cómo se llama? Un rompecabezas. Ir viendo cuáles son las hipótesis que son similares, con qué caracteres, que no son lo más parsimonioso, ¿no? Y que podemos ir jugando. Entonces, pues, eso es resolverlo. Y así lo hacemos, y así lo hacen los programas computacionales, nada más que con muchos millones de caracteres, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan con genómica, pues son terabytes de datos, ¿no? Y con eso se generan hipótesis filogenéticas basándonos en estos métodos, en este método de argumentación genegiana. Sí hay cambios en el sentido de que utilizan estadísticos diferentes, y a lo mejor ahora ya no solo parsimonia, sino ya también bayesiano, que ya lo vimos la clase pasada, o máxima verisimilitud, ¿no? Que es otro método, pero al final de cuentas la base de todos estos programas tiene que ver con esta argumentación genegiana. Y esta argumentación genegiana pues tiene que ver, al final de cuentas, darle peso a esos caracteres, cuáles son pleisomórficos, cuáles son los ancestrales a partir de nuestra matriz de caracteres. Por eso vamos a identificar cuáles son los caracteres pleisomórficos, las autapomorfías, las apomorfías, y entonces pues ya podemos ir generando, ¿no? Y es muy sencillo, relativamente sencillo, vaya, ya que se le agarra la onda. Imaginemos qué tenemos en este caso, en este ejemplo. En este ejemplo tenemos nuestro grupo externo, está marcado como la A, sin tilde, nuestra especie 1, nuestra especie 2, nuestra especie 3, nuestra especie 4. Ahora sí que nuestros caracteres. Aquí nuestros caracteres, al final de cuentas, pues nos están diciendo si están presentes o no están presentes y dónde están presentes. El carácter de la especie 1, que es la letra A, pues sabemos que está en el grupo externo, pues no está presente la tilde, en todos los demás sí, está presente, 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 presente. El carácter B, en mi grupo externo no está presente, ni en mi especie 2 con la tilde, pero sí la especie 2, 3 y 4 con las tildes. Mi especie, mi carácter C, no está presente con la tilde en mi grupo externo, en mi especie 1 y en mi especie 2, pero sí en mi especie 4. Entonces, no necesariamente se les tienen que dar números, se les puede dar un tipo de ejercicios como de este tipo. Entonces, aquí nada más es lógica, ¿no? Si mis caracteres me están diciendo que son los As, este no tiene tilde y este sí, pues entonces estos 4, por esta tilde, la especie 1, 2, 3 y 4, está presente en mis 4 especies. Y en la tilde, pues las Bs con tilde están presentes, estas 3 solamente en mi especie 2, 3 y 4, mi tilde con las carácter C, pues en la especie 2, 3 y 4, entonces al final de cuentas no necesariamente podemos hacerlo con números, ¿no? Podemos hacerlo de esta manera. Teniendo el carácter, si está presente o no, le damos un significado, no necesariamente números, carácter A, es X, ¿no? Y entonces, pues al final vamos buscando, si te presentan estas tildes, pues entonces es lo que están presentes en estas 4, ¿no? Aquí le podría poner a lo mejor mi grupo externo un círculo, y mi especie 1, 2, 3 y 4, pues un corazoncito que están presentes las 4. Y a lo mejor mi carácter B es una estrella, y mi carácter B' pues va a ser un pentágono. Entonces podemos estar jugando con eso, simplemente es lógica. Lógica de ver qué caracteres están presentes en mis especies y qué caracteres no.
Y esto pueden ustedes igual pasarlo a una matriz de números, ¿no? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Entonces se puede modificar, ¿no? Entonces, es una forma también que nosotros nos pueden presentar este tipo de trabajo, ¿no? Y esto casi, bueno, ustedes llegan a hacer un examen para entrar a posgrado y les ponen este tipo de cositas, ¿no? Un ejemplo así. Y entonces muchas veces la banda se confunde y dice, no, es que a mí me les enseñaron con ceros y unos y aquí ¿cómo lo voy a hacer? Pues tú lo puedes transformar a ceros y unos, ¿no? Sabes cuál no está presente, dónde está presente y con eso puedes jugar y hacerlo. Entonces se puede hacer. ¿Qué es lo que se hace en este ejemplo? Pues bueno, pues vamos a determinar cuáles son los caracteres ancestrales, cuáles son los derivados. Si nosotros asumimos que el grupo externo tiene o presenta los caracteres ancestrales, es decir, los plexomórficos, pues entonces aquellos caracteres que no presenten el tilde, porque no lo presenta mi grupo externo en las diferentes caracteres, mis diferentes letras, no lo presenta, entonces esos son los caracteres plexomórficos. Los derivados van a ser los que presenten esas tildes, ¿no? Y entonces, solo los caracteres derivados compartidos, es lo que les decía, los que están presentes en todas las especies, o en algunas van a ser las sinapomorfías, van a ser los grupos monofiléticos, que son los que nos van a ayudar a hacer esas pequeñas hipótesis filogenéticas, estos pequeños subcladogramas. Entonces, si nosotros ya entendimos esta parte, pues voy a tener mi cladograma, mi 0, 1, 2, 3 y 4, y yo sé que la especie 1, 2, 3 y 4 presentan el mismo carácter A con tilde, y entonces pues los agrupo, ¿no? A con tilde está presente en 1, 2, 3 y 4. Pues ya tengo mi subcladograma. Ahora resulta, voy a ver ahora mi subcladograma con mi carácter B. En mi subcladograma con carácter B, pues prácticamente veo que el carácter B' está presente en la especie 2, 3 y 4, y entonces hago mi grupo monofilético 2, 3 y 4. Si ustedes se dan cuenta, aquí son representaciones diferentes de los subcladogramas. No hay mayor complicación. Pueden quitarle en el subcladograma de A', quitarle la especie C del grupo externo y nada más quedarnos con 1, 2, 3 y 4 como en el ejemplo anterior. Pero bueno, se puede hacer de esta manera. Simplemente chequen que son subcladogramas. No se confundan. No son las hipótesis filogenéticas ya como tal. Si no es una representación de hacer también subcladogramas, lo pueden hacer de esta manera. Entonces la especie, el carácter B' está presente en las especies 2, 3 y 4, por eso se pone B', ese carácter en este nivel, ¿no? Resulta que el carácter D y C están presentes solamente, el carácter C', D y C están presentes solamente en 3 y 4. Entonces, en mi hipótesis filogenética de ese subcladograma, 3 y 4 está presente en D y en C con prima o tilde, ¿no? Y resulta que mi carácter E solamente está presente en mi especie 2. Entonces, estamos hablando que mi carácter E es una autapomorfía, ¿no? Solo está presente en mi especie 2. Entonces, les digo, podemos hacer el subcladograma o tenerlo en cuenta que es una autapomorfía. Y entonces tenemos ahora que el carácter F' o F tilde, solo está presente en especie 2 y especie 4. Entonces hacemos nuestro subcladograma. Especie 2 y especie 4. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Pues bueno, ahora sí, hacer nuestros pequeños árboles filogenéticos, ¿no? Ya tenemos nuestras hipótesis, entonces vamos a ver. ¿Qué nos está diciendo? Que prácticamente 2 y 4 están juntitos por el carácter F. Y vemos también que el carácter 3 y 4 por el carácter D y C. Entonces, lo que es más parsimonioso, lo más sencillo en todos estos subcladogramas, pues es la prima que está agrupando todos, ¿no?
prácticamente está agrupando a la especie 1, 2, 3 y 4. Entonces, lo más parsimonioso es empezar con el que está, en este caso, agrupando a todos, porque pues, agrupa a todos. Entonces, todos estos, la especie 1, 2, 3 y 4, tienen un ancestro en común. Lo más simple, está formando un grupo monofíltico, es lo ancestral. Todos presentan ese mismo ancestro en común, es decir, un carácter pleisomórfico. Por eso lo pongo hasta abajo, ¿no? A'. Luego buscamos cómo podemos ir derivando nuestros suplicadogramas. Vemos que B' está presente en 2, 3 y 4. Buscamos dónde está B, 2, 3 y 4 juntos con alguien más. Pues nada más, no hay más. Entonces, siguiendo esa parsimonia, pues 2, 3, 4 comparten el mismo ancestro. Y tiene sentido porque 3 y 4 tienen otros caracteres que los están agrupando y también con F, ¿no? Entonces, lo más parsimonioso es seguramente que 2, 3 y 4 tengan ese ancestro en común y por eso ponemos B' o B tilde agrupando a 2, 3 y 4. Entonces ya tenemos el carácter pleisomórfico, fue B', hubo una apomorfía que es B', entonces ya agrupamos 2, 3 y 4. Aquí donde viene el despapalle es con los demás grupos, ¿no? Con los demás caracteres o subcladogramas. Estamos viendo que el subcladograma D y C tiene el carácter D y C tilde lo tiene 3 y 4, y que 4 y 2 lo tiene el carácter F, que será más parsimonioso. Pues entonces, ver cómo C y D están uniendo con 3 y 4, porque tiene lógica, es más parsimonioso que 3 y 4 tengan un ancestro en común y agruparlos en nuestro árbol, nuestra hipótesis filogenética, que buscar relacionar forzosamente 2 y 4. Entonces tiene ese sentido de lógica, lo más simple, pues entonces C y D' o C de tilde, pues me están agrupando 3 y 4. E, yo sé que es una autapomorfía, y es una autapomorfía de la especie 2, pues entonces pongo E como una autapomorfía. F se me complica muchísimo meter 2 y 4 en esta hipótesis filogenética. Si se me complica tanto y me va a generar muchos más pasos, pues entonces la meto como una convergencia o como un paralelismo. Es simplemente ir buscando las relaciones más simples, las más sencillas, las que tengan coherencia, basándonos en esa parsimonia. Entonces, no es tan complicado, no es tan sencillo al principio, empiezan ustedes a trabajarlo, pero ya después le empiezan a dar formita y se les va a ir siendo menos complicado. Entonces, se entiende un poquito qué es la argumentación genegiana. Sí, ahora sí ya lo entendí súper bien. Sí, ya quedó un poquito más claro. Perfecto. Entonces, pues yo ya no los voy a abrumar con más cositas de estas. Vamos a terminar. Digo, podemos tener este tipo de cosas. No les voy a dejar esta tarea para que no se espanten. Les voy a dejar otra tarea más chiquita. Pero bueno, esto lo hacemos como tarea y ejercicio en la clase cuando estamos en presencial. Digo, esto les va a tocar a sus compañeros que están en presencial del 54, no, del 52, perdón, hacerlo allá. Pero bueno, podemos tener matrices gigantescas como este tipo y tener este tipo de gráficos, ¿no? Todo esto. Ir buscando, digo, esta es una hipótesis filogenética que yo hago. En el grupo está interesante porque lo que hacemos es juntarlos en equipos y que propongan una hipótesis. Entonces, esa hipótesis empezamos a contar los pasos y la más parsimoniosa pues es lo que queda, la hipótesis mejor. Entonces, digo, en línea es muy complicado hacer este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, es muy complicado estar jugando y estar ahí gritándonos y a ver aquí y acá, ¿no? Es más difícil. Pero bueno, ya tienen una tarea en su Classroom que ya no tardará en aparecer, con una matriz, son dos matrices pequeñas, traten de hacerlas. Si tienen dificultades, no importa que ya no estoy yo dándoles ahorita clase porque ya la siguiente semana empieza Omar con nomenclatura, pero si tienen dudas, escríbanme por Slack o en la plataforma y los vamos resolviendo, ¿no? Nos damos un tiempecito, pero traten de hacerlo.
es importantísimo entender esta argumentación porque es lo que nosotros nos basamos, es lo que se hace en la sistemática, y no solo en la sistemática, sino en otras disciplinas que están metidas en la sistemática que nos ayudan a generar este tipo de árboles filogenéticos. Por ejemplo, si hacemos trabajos filogeográficos, si hacemos trabajos biogeográficos, si hacemos trabajos de interacciones ecológicas y queremos ver relaciones filogenéticas, es decir, cómo fueron evolucionando las plantas con los colibríes, pues necesitamos hacer este tipo de hipótesis. Entonces, no es que solamente se ve en sistemática, seguramente lo van a ver en muchos trabajos que puedan estar trabajando que sean interesantes, donde pueden hacer incluso filogenías comparativas, que eso lo van a ver ya en biogeografía, en evolución, cuando ya lleguen a su sexto semestre, pero bueno, la base o lo que se pretende en el curso es que se entienda esta argumentación genesiana, por qué se hace así, cuál es el fundamento y que pues traten de hacerlo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, pues les voy a dejar una tareita muy sencillita y pues vamos a hacer un ensayo también de sus félidos. Entonces, pues, si no saben hacer ensayos, pues les voy a pasar estas diapositivas rápido, se las voy a cargar en el Classroom para que la tengan. Ah, no, esta no, perdón. Me equivoqué. Es esta. Bueno, la idea del trabajo final que ustedes van a hacer de la unidad 3 es que ya conocen al menos dos métodos, digo, porque el evolutivo no tiene su método, pero tenemos al menos el primer dendrograma que hicimos, o pequeña hipótesis filogenética, si lo queremos ver así, de cuando ustedes hicieron con los félidos, hicieron un dendrograma donde decían cuáles eran las relaciones de acuerdo a los caracteres que ustedes veían. Eso es uno. Dos, van a hacerlo con la escuela fenética, con números, que ya también lo vimos la clase pasada, cómo hacerlo. Y tres, pues van a hacer otro con esta argumentación genesiana. Entonces van a tener tres topologías diferentes de historias evolutivas, si así lo queremos ver, o de similitudes entre organismos, ¿no? Con la escuela fenética. Entonces la idea es que con esos tres topologías que ya tienen, es decir, la primerita que hicieron con los félidos, donde se agruparon por semejanzas o similitudes sin ningún método, solamente por el corazón que ustedes tenían y dicen esto se relaciona por esto. Tienen otro que fue con el análisis fenético y tienen otro que van a hacer con el análisis genesiano. Entonces van a hacer un pequeño ensayo explicando las diferencias entre los métodos, cuál es el mejor, por qué es mejor, cuál es la argumentación, etcétera. Y me van a hacer un pequeño ensayo científico. Es importante que ustedes sepan hacer ensayos. No todo es generar o tratar de hacer un protocolo de investigación, sino que los ensayos también nos dan información y lo van a hacer a lo largo de la carrera y cuando también estén chambeando, información importante para que nosotros podamos resumir brevemente pero conciso lo que hicimos. Entonces esa es la idea de hacer el ensayo. Pues prácticamente tiene que ser un escrito relativamente breve, un tema concreto, que ya ustedes ya lo sabemos, que es el de los félidos, y vamos a ver las diferencias en las topologías que obtuvimos con los métodos diferentes. Tenemos que profundizar, claro, vamos a tener que trabajar y darle información, discernir y hacer una síntesis, expresar esa idea o punto de vista. Si ustedes dicen, no, pues para mí la filogenia, la escuela filogenética cladista sí se me hace mejor porque tiene el método, pero porque lo vi con los félidos, tuvimos estas topologías, las cuales no nos daban esas relaciones, pero haciéndolo con la escuela cladista, resulta que tiene la hipótesis, tiene mayor fuerza, congruencia con lo que yo ya vi, leí en los artículos tal y tal y tal, bla, 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 ¿no? Entonces debe ser una información objetiva y que ya se haya argumentado en artículos, ¿no? Entonces, estas se las voy a pasar también en un ratito para que pues, sepan que es un ensayo. Y bueno, pues al final tenemos que tener esa libertad
temática. ¿Cuál es la libertad temática? Pues que nosotros podemos abordar cualquier aspecto de lo que estemos trabajando. En este caso, pues el aspecto que yo se los estoy dando es con los félidos y las topologías que tuvimos de los diferentes métodos, ¿no? Entonces, pues van a tener que chambear en esa partecita. Un ensayo no más de 2 hojas. No quiero que una hoja me la llenen con todas las topologías que encontraron, porque les gusta ampliar las imágenes y que sean mitad de hoja y ya nada más escribo la otra mitad, ¿no? No, o sea, pongan las imágenes, pero que sean de la manera correcta, que no sea tan grande, pequeñas, que nos permita observarlas, pero que tampoco se llene toda la hoja de una imagen, ¿no? No tiene sentido. Ay, caray. Ok. Dejé quitar eso. No sé por qué se puso eso. Era una animación, pero no salió como no tenía que salir. Listo. La estructura que tiene que tener nuestro ensayo es un título llamativo, que nos oriente de qué se va a tratar el ensayo. No voy a poner clasificación de métodos diferentes de félidos, algo que llame la atención, ¿no? Algo llamativo, no lo sé. Todos tienen mucha imaginación, tienen con todo lo que conocen del internet y programas, todo eso, tienen bastante ingenio para tener un título llamativo, ¿no? Planteamiento de qué es lo que se busca en ese ensayo. Probar alguna hipótesis, refutar otra hipótesis, simplemente comentar, explicar algún problema existente. A lo mejor pueden ustedes abordar de la complicación del método, que sí lleva, a lo mejor es el mejor, pero es confuso, y los otros no, pero no nos dan esa cuestión ancestro-descendencia, por lo tanto no se puede emplear para las hipótesis filogenéticas o para poder tener esa clasificación natural, etcétera, ¿no? Desarrollar esa idea, dar explicaciones pertinentes, que tengan sus párrafos argumentación, no que sea solamente de lo que yo creo, sino que ya leyeron, tienen bibliografía, ya empezaron a trabajarlo y entonces van a argumentar lo que están viendo pues, con esa bibliografía, que tenga así esos párrafos de transición, ¿no? Y pues al final de cuentas que tenga una conclusión. Entonces, título, planteamiento, un desarrollo de la idea y esa conclusión. Y pues la información bibliográfica es que es fundamental, ¿no? Porque al final de cuentas el ensayo no es que salga de mí nada más. Tuve que haber leído para saber qué es lo que iba a plantear. Y por lo tanto, pues la información bibliográfica. Tampoco quiero que me llenen así de que, yo leí como 20 artículos, no les voy a creer, ¿no? Porque lo que tienen que hacer es que luego nada más copian las citas que vienen en el artículo, las hacen propias y entonces de repente veo trabajos que tienen como 30 30 bibliografías y entonces es poco creíble, ¿no? Por el tiempo, porque tampoco quiero que sea tan exacto. No les voy a dar todo el semestre, ¿no? Una semanita para que lo hagan, creo que es bastante viable y es en equipo. Tampoco una bibliografía, ¿no? Porque pues entonces prácticamente se chutaron un artículo y nada más revisaron un artículo y de ahí se la creyeron toda, ¿no? O sea, que sea consistente, ¿no? Que tenga sentido con su trabajo que están haciendo. Entonces, pues no se preocupen, guarden la calma. Es un ensayo, es un ejercicio. Y sí lo voy a leer, pues, voy a dar mi retroalimentación, pero es un buen ejercicio ustedes que van en segundo semestre y creo que se puede hacer, puede llegar a ser, digo, lo hemos hecho en los grupos anteriores que hemos dado y han salido cosas muy padres, ¿no? O sea, realmente sorprende muchísimo cuando hacen este tipo de ensayos, ¿no? Entonces, pues esta presentación se las voy a cargar para que sigan todos estos pasos a seguir, el tema de la luz, bla, 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 los ejemplos relevantes, todo esto. Entonces, todo esto se lo voy a cargar para que lo tengan en su Classroom y pues empiecen a chambear en eso, ¿no? ¿Dudas al respecto? ¿También va a subir la otra presentación, profe?
Sí, les voy a subir la del caracteres, ahorita se las cargo. Digo, pues están en PDFs, entonces pues, espero, si no tomaron notas, pues poco probable con solo la presentación, ¿no? Digo, la presentación son ayudas para nosotros y para visuales para ustedes también, pero bueno, trae la información concreta de lo que tendríamos que ver, ¿no? Y ya, si tomaron nota, pues mucho mejor, pero bueno, se lo voy a poner. Mañana el examen, ya está listo, ya está listo. Voy a abrirlo mañana a partir de las 9 de la mañana y se va a cerrar a las 11:59 de la noche del día de mañana. La van a tener todo el día para hacerlo. Ojo, el programa que yo utilizo permite que yo le pueda decir que tanto tiempo va a estar el examen abierto y que se cierre en tanto tiempo. Entonces, les voy a dar sus 2 horas, que es de la clase, del día de mañana, son 2 horas para hacer su examen. Entonces, si ustedes abren a las 9 de la mañana, van a tener 2 horas para hacerlo, de 9 a 11, 10, 11. A las 11, o el momento que ustedes abran y pasen esas 2 horas, si no han acabado, el programa automáticamente les va a cerrar el examen. Si eso llega a ocurrir, no va a registrar ninguna respuesta y entonces pues en automático es 0, para que no se confíen y empiecen que, ay, entonces vamos a buscar en el internet y checar y son 2 horas. Ustedes tienen 2 horas para hacerlo en cuanto lo abran. En cuanto lo abran y pasen esas 2 horas y no lo han enviado, se va a cerrar y por lo tanto pues, es como si no hubieran entregado nada, ¿no? Porque no registra nada. Entonces tienen esas 2 horitas para hacerlo. Pueden abrirlo a la hora que se les ocurra a ustedes, en el tiempo que ustedes decidan que tengan tiempo de hacerlo, etc. Se cierra a las 11:59, ya no recibo, ahora sí que ya no recibo ningún examen. Aunque digan, es que ya son 12:01, no, se cierra, ¿no? Ya no recibe respuestas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si no lo envían antes de esas 2 horas que abren, empiezan ustedes a abrir el examen, se va a cerrar y no va a registrar ninguna respuesta. Entonces, pues ténganlo en cuenta, pónganse un cronómetro, una alarma, algo, no sé, así que 10 minutos antes de que se vaya a acabar el tiempo y ya no. Está hecho el examen para que se conteste en 40 minutos, 1 hora, pero le estamos dando las 2 horas de clase. ¿Dudas al respecto? No, todo claro, perfecto. Hay algo también más que me dijo Omar. Está revisando sus exámenes. No sé si fue el caso de este grupo, no recuerdo bien. Pero bueno, encontró que algunas respuestas estaban prácticamente eran las mismas, ¿no? En respuestas del examen que les dejó Omar. Entonces, pues ya él hablará con ustedes la siguiente semana y ya verá qué decisiones toma con respecto a eso, ¿no? De que prácticamente fueron copias, sí, con los mismos errores, comas, puntos y todo, ¿no? O sea, no se dieron la necesidad de cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, seguramente hablará con ustedes y eso mismo ocurrió con el otro grupo, ¿no? Que dejó algunas preguntas abiertas, me imagino, y que pues les respondieron prácticamente lo mismo, ¿no? Así como si lo hubieran hecho en equipo. Entonces, seguramente les llamará un poquito la atención y él determinará cómo resolver esta situación. Por ende, en este examen, si yo veo ese tipo de acciones donde se vea claramente que hubo una copiadera, pues entonces eliminaré esa pregunta y les quitaré un punto sobre el examen. Entonces, pues va bajando, ¿no? Entonces, espero que lo hagan solitos, que lo hagan conscientes, que empiecen a chambear, a trabajar en su examen. Tuvieron las vacaciones para estudiar un poquito. Digo, nada más faltaba esta parte de la argumentación genegiana. Ya habíamos acabado prácticamente todo el examen, ¿no? No, 22, 22, 52 lo vas a hacer igual, Marco, porque decidiste, ahora sí que decidiste entrar en este grupo, ¿no? Pero me tengo que meter al Classroom o... En el Classroom, no, me Es que mandas sigo en el Classroom del un 52. correíto, Marco.
¿Mande? Me mandas un mensajito, Marco, de mi Classroom y ahí te lo mando en privado. Ah, está bien. El link, ningún problema. Es más, mándamelo ahorita en el Classroom en privado y te lo pego el link porque te digo, va a estar ya el link abierto, el link está, pero no va a estar abierto el examen, entonces no vas a tener problemas, Marco, sin problemas. Ok. Va que va. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo súper claro? Sí. Todo bien. Sí, sin miedo, chavos. Este es de los exámenes más pesados, créanme que sí es más pesado, ¿no? Pero pues no hemos, al menos en estos últimos años que hemos dado la clase, el 99.9% lo pasa, ¿no? Entonces, sin miedo, solo estudienle chido, ¿no? Y pues ahorita les cargo las presentaciones para que no tengan, ahora sí que digan, es que el profe nos dijo y no hizo. Digo, ahora sí que su chamba era sacar las notas, ¿no? Pero bueno, les vamos a pasar la presentación para que tengan más herramientas, ¿vale? Si es así, pues entonces tienen hora y media todavía más de su clase para que puedan empezar a estudiar, a resolver los problemas, no sé, ¿vale? Entonces mañana a partir de las 9 está abierto su examen, se cierra a las 11:59. ¿Va que va? Sí. Sí, profe. Bien, Gracias. Hasta luego. Cuídense, bye bye. Buenas noches. Gracias, profe. Bye, bye. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe.